Nacional, la radio pública, el aire nuestro de cada día. Bienvenidos y bienvenidas al auditorio de Radio Nacional Córdoba. A partir de este momento pueden encender sus celulares y conectarse a nuestras redes sociales para presenciar Auditorio Vivo, charlas y música. El espectáculo está por comenzar. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta nueva semana de Auditorio Vivo que comienza en este escenario espectacular del Auditorio de Radio Nacional Córdoba, como todos los días, acompañándote y dándole vida a este lugar mágico que lentamente se prepara, esperemos lo antes posible para volver a la actividad, siempre y cuando, como siempre decimos, aportemos a ellos, cumpliendo el distanciamiento, siguiendo los protocolos, las indicaciones de las autoridades sanitarias. Y nosotros, mientras tanto, les acompañamos aquí en Radio Nacional Córdoba, como te decía, desde el auditorio, recibiendo un montón de invitados para que nos acompañen y nos deleiten con sus músicas y con sus historias. Este lunes la verdad que estoy muy contento porque es una nota que quería hacer de hace tiempo. Está con nosotros Alex El Golo Cabotti. ¿Cómo andas, Golo? Buenas tardes. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, exactamente. Bueno, un placer, bienvenido. Gracias. Acá sobreviviendo el coronavirus. Exactamente, es la tarea que nos toca. Esta es la chivita coronavirus. Esa creció en pandemia. Exactamente, son 5 meses de duración, sí. Y contento de estar acá, la verdad que un lugar hermoso. Ojalá que podamos darnos vuelta algún día y tocar para el otro lado. Para el otro lado, bueno. A ver, vos sabés que, le cuento a la audiencia, Golo es una especie de, no sé cómo decirlo, héroe de la guitarra argentina. Mirá el título que te voy a poner. Porque ha tocado a lo largo de su vida en los escenarios más importantes y con algunos de los músicos, si no con todos los músicos que uno tiene como referencia entre lo más importante de la música argentina, sobre todo del rock argentino. Sí. Charly García, Spinetta, David Lebón, bueno, ya lo vamos a ir contando, pero sí. Golo, me gustaría preguntarte cómo arrancaste en toda esta historia ya, ¿en qué año? Sí. ¿En los 60? Sí, 60, sí. Yo soy cordobés, sí. Yo soy cordobés, nacido en Córdoba, pero a los dos, mi papá fue a estudiar a Estados Unidos, por lo tanto fuimos toda la familia, éramos 3 hijos y entonces yo fui a Estados Unidos a los 2 años. Entonces te imaginarás que a los 2 años no hablas nada y bueno, a medida que fui creciendo, yo ya vivía en Estados Unidos, yo fui a jardín de infantes, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado, todo en inglés. Así que yo hablé inglés antes que español, porque mi papá fue a estudiar allá y a trabajar a Estados Unidos de joven, y entonces tuve la suerte, el 9 de febrero de 1964, yo viví en Estados Unidos, y vi el programa de Ed Sullivan, donde los Beatles tocaron por primera vez. Yo tenía 9 años en esa época y vi a los Beatles y me acuerdo de estar en el living de casa, era un domingo a la noche, porque el Ed Sullivan Show era el domingo a la noche, y ver a los Beatles y quedarme enloquecido, y desde ese día decidí tocar música. Y quería hacer eso, ¿no? Quería ser como los Beatles. Bueno, le ha pasado a muchísimos, a muchísima gente eso. Creo que se lo he escuchado a Charly, se lo he escuchado a David Lebón, se lo he escuchado a gente famosísima, ¿no? Decir de que gracias a los Beatles se dedicaron a la música. Así que bueno, eso me pasó a mí también. ¿Te acordás qué fue lo que te volvió loco? Porque tenías 9 años, digamos, 9 años y se está conformando una parte primera de la personalidad. Sí, ¿no? No sé, yo te diría, hablar hoy de armonías, de ritmos,
Y sí, porque aunque tuviera 9 años, yo justo en esa época había enganchado, yo había capturado una radio en mi casa que ya era mía, entonces yo escuchaba la radio, así que había seguramente en esa época Elvis o había otros artistas, pero los Beatles se destacaban, eran distintos realmente, ¿no? Y entonces, bueno, de entonces agarré una guitarra, empecé a chapucear, ahí ya nos mudamos de vuelta para Argentina y bueno, ahí llegué a Argentina. ¿En qué año volviste? En el 66 volvimos, ya era Sgt. Pepper y lo trajimos físicamente porque en esa época tener un long play era cosa, no era fácil porque los discos llegaban a Argentina pero llegaban con cierto retraso, así que tener el álbum de Sgt. Pepper en el 66 era Gardel. Y en esa época volvimos a Argentina, vinimos acá a Córdoba, mi papá no conseguía trabajo y entonces ahí nos fuimos a vivir a Buenos Aires. Yo apenas hablaba español, como verás no tengo acento cordobés, no tengo acento porteño, he vivido un poco, no en todos lados, pero tengo casi 30 años de vivir en Estados Unidos. Bueno, a ver, tengo muchas ganas de escucharte tocar, así sí, que hagamos una de los Beatles. Dale, arranquemos ¿Qué te por ahí, parece? dale. Mira, esta vamos a hacer una así, suavecita. Traigo un aparatito para hacer un poco de ruido. Ese no me gusta. Ahí va. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it's been like you since just been here. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I said, it's alright. Little darling, it seems like I've been slowly melting. Little darling, it seems like you should just be here. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I said, it's alright. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. Little darling, the smile returning to the face. Little darling, it seems like you should just be here. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say it's alright. It's alright. ¿Cómo suena esa guitarra, Caoti? La verdad que es Muchas un placer, un placer. ¿Cómo suena este lugar? ¿Cómo suena el lugar también, obviamente? ¿Eh? Qué Obviamente. acústica, qué acústica. Pero déjame decirte que yo que vengo escuchando gente en este lugar, esa guitarra también suena muy bien. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. volviste a la Argentina en el año 66. También un momento clave para la música, para el rock argentino, el nacimiento básicamente de eso que conocemos como rock argentino hoy.
¿En qué momento empezaste a codearte? Porque contabas que no volviste a Córdoba, o sea, volvieron a Córdoba, pero se fueron a Buenos Aires enseguida. Claro, fuimos a Buenos Aires y ahí ya seguí terminé la primaria, hice 6º y 7º grado, y ahí ya en el colegio yo ya empecé a cantar en coros. A mí me gusta muchísimo cantar, me gusta muchísimo hacer voces. Lo fui haciendo así de oído y en el colegio hasta en el coro me daban distintas tareas porque sabían que yo podía hacer segundas voces, cosas que otros chicos, y yo lo hacía naturalmente. Ahí ya formé mi primera banda con mi hermano, con mi primo, y ya teníamos la bandita, ¿no? Que íbamos a las distintas fiestas de amigas y amigos en Buenos Aires, y hasta que conocí un chico que era amigo de Gustavo Spinetta. Gustavo Spinetta tiene mi edad. Gustavo Spinetta es el hermano menor de Luis Alberto. Entonces, un día me lo presenta Gustavo Spinetta y quedamos en juntarnos algún día en su casa. Y así fue, después de unos meses, yo tenía 17 y 18 años más o menos, y fui ahí a la calle Arribeños, ahí cerca de la estación de Belgrano C, no sé cómo se llamaba, Belgrano, ahí sí, Belgrano, en la barranca de Belgrano. En el Bajo Belgrano. Detrás de la estación quedaba la casa de Luis Alberto. Entonces fui caminando, toqué el timbre y me atiende la puerta Luis. Y yo no lo podía creer, porque yo ya había visto Pescado Rabioso, yo tengo suficiente edad para haber visto Pescado, ver esas bandas, y para mí Luis es lo más, y verlo en persona para mí a los 17 años yo no lo podía creer. Él tiene unos 5 años más que yo. Así que entro al patio central de la casa, era una de esas casas antiguas de Buenos Aires, con el patio central y unas sillas, me acuerdo, y yo tenía mi banda que se llamaba Primera Resurrección, con mi primo, con mis hermanos, y justo habíamos estado en un programa de televisión de un tipo que se llamaba Leo Rivas, que hacía un programa de rock en Canal 7, y habíamos estado con mi banda haciendo unas canciones, y justo Luis me dice: te vi en televisión ayer. Y le digo, me dice, che, qué bien que suena lo que haces. Y le digo, che, gracias. Vamos a hacer un show en el Auditorio Kraft tal y tal día. Y me dice, voy a ir. Y dije, bueno. Entonces, bueno, llega ese día en el Auditorio Kraft y estamos en el backstage con la banda y alguien viene y me dice, está Luis. Yo no lo podía creer, ¿viste? Porque para mí, una vez más, es... para mí, Luis, la figura más grande del rock, su música para mí, su talento, su composición es lo más. Así que bueno, vino Luis a vernos y ahí ya lo conocí a Luis Alberto un poco más, y yo él ya estaba en Invisible. En esa época no se conseguían guitarras. Entonces yo le prestaba una Gibson Les Paul a Luis. Entonces él me invitaba a los shows de Invisible, y yo le prestaba guitarras y nos hicimos una relación así, porque en esa época era muy común eso. Luis tenía una guitarra, entonces si quería otras tenía que pedirlas prestadas, y así era esa época, ¿no? Y ahí lo conocí a Luis. Al tiempo, con esta misma banda, conocí a Charlie. Yo a Charlie lo conocí acá en Córdoba. ¿En dónde? Con esta banda Primera Resurrección. Sí. Vinimos un fin de semana a tocar a Córdoba, pagando todos los costos nosotros, y vinimos a tocar a un lugar que seguramente no conociste, que se llama Córdoba Sport. Lo he escuchado nombrar. Yo toqué, por supuesto. Y entonces tuvimos un percance bastante grande ese fin de semana, porque llegamos a Córdoba con mi banda. La Voz del Interior nos dice, les hacemos una publicidad para su show. Sale la publicidad, en La Voz del Interior sale la foto de la banda nuestra y decía sábado Córdoba Sport. Era el viernes. El sábado tocaba Sui Generis. Así que todo fue un desastre. Al show nuestro vinieron solamente nuestros parientes, y al show de Sui Generis, lógicamente Sui Generis era Sui Generis. Pero bueno, nos invitaron, entonces tratamos de ver si podíamos tocar unos temas antes, pero no nos dejaron. Y bueno, ahí nos conocimos con Charlie y Nito como colegas, ¿no? Colegas que estábamos todos pateando a la misma en la calle, ¿no?
y buscando, ¿viste?, tener suceso con nuestras distintas bandas. Lógicamente, Sui Generis fue el golazo cuando tocan en el Luna Park, y ahí es donde cambia todo. ¿Estuviste ahí? Sí. Bueno, porque se cumplieron 45 años el sábado, y yo siempre digo que si en el Adiós Sui Generis hubiese estado toda la gente que dijo que estuvo, y tenían que hacer 10 Luna Park. Acá tengo a uno que yo le creo porque da Yo todo. estuve. ¿Cómo fue eso? ¿Qué te acordás de eso? Y era un concierto, el Luna Park era un lío, era bastante complicado todo porque nunca se había hecho un concierto de tal magnitud. Los empresarios no creían en el rock, y cuando Sui Generis llena de tal manera que llegaban hasta el techo los chicos y las chicas, y el lugar estaba repleto, la gente dijo, uy, acá hay un negocio. Y ahí es donde arranca, yo diría, en mi opinión, hacer una cosa así que dejaba dinero. Sí. Y los empresarios dijeron, uy, ojo, el rock da. Y de ahí en más, bueno, Charlie empezó a ganar dinero, Nito ya tenía su apartamento propio, y nos juntábamos, pero ellos ya eran independientes económicamente, ¿no? Y eso era raro. Yo vivía con mi mamá y mi papá. Claro, tenías 20 años, digamos. Sí. Che, Golo, ¿una más? Sí. Vamos a hacer una de... A ver, ¿de qué? Dale. Sí, bueno, los Beatles, ya dijimos los Beatles, ¿no? Fíjate, vamos a hacer... Después de los Beatles, bueno, viene... A mí siempre me gustó mucho Cat Stevens, me gustó mucho James Taylor. Y después me enganché muchísimo con una banda que se llama Pink Floyd. So you think you can tell heaven from hell, a blue sky from rain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell it beget you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Would you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a cage? El Golo Cabotti, aquí en la auditorio de Radio Nacional Córdoba. Vos sabés que me quedé pensando, recién nombraste a algunos al pasar, pero ¿cuáles fueron tus primeros referentes de la guitarra? ¿O cómo fuiste formando la escucha ahí? Claro, una vez estábamos en el Holiday Inn
en Cosquín Rock con Charlie, estábamos en la habitación viendo una película y él me pregunta, Golo, ¿cuál es tu Beatle preferido? Y yo le digo, George Harrison. Y me mira así tipo, ¿cómo? Claro, para él John Lennon no puede. Y entonces a mí Harrison me pegó así como mi Beatle preferido. La primera canción que toqué es una canción de George Harrison, Here Comes the Sun. Y entonces, bueno, a mí siempre me gustó Harrison. Después sí, me pegué muchísimo a David Gilmour de Pink Floyd. Siempre me gustó muchísimo como guitarrista, el buen gusto que él tiene. Y después de Argentina tuve una banda y apareció en mi vida un señor que se llamaba David Lebón, que para mí es el Eric Clapton argentino, ¿no? Y en la época que yo lo conocí a David, acababa de empezar con Polifemo. Polifemo es una banda, un trío matador de rock que hicieron David, Rino y Juan Rodríguez. Y entonces, en esa época lo conocí a David y también, suéltate rock and roll, me dice, Golo, préstame tu Stratocaster, porque en esa época todo el mundo se prestaba instrumentos y David no tenía ni guitarra. David pedía prestada guitarra, siempre tenía a alguien que o le regalaba una guitarra o le prestaba. Entonces, suéltate rock and roll, me pide una guitarra. Entonces, para mí David era el mejor guitarrista de Argentina y tenía yo la suerte de poder zapar con él casi todos los días. Voy a hacer una pregunta que suele ser jodida porque las comparaciones y esto. Ahora, también estaba Luis en tu universo de guitarristas cercanos en la Argentina. Sí. Luis también siempre fue un gran guitarrista. Sí, yo siempre creo que la gente siempre lo subestimó a Luis como guitarrista. Para mí era mi favorito. Hasta que apareció Lebón. Sí, te tengo que decir eso. Y Luis lo sabía. Cuando se juntaron digamos, cuando hicieron las bandas eternas. Las bandas eternas, se juntaron de vuelta Pescado Rabioso y David tocó la guitarra, no tocó el bajo. Y Luis lo sabía. David es el Clapton argentino. Y siempre tenemos esa disputa con David. Él le gusta Gibson, a mí me gusta Fender. Y siempre tenemos esa Ford, Chevrolet, Boca River con David. Y además, Lebón tiene una particularidad que por ahí la gente se olvida o no tiene el dato por lo temprano. Pero David arrancó tocando la batería, tocó con Papo, tocó con Color Humano, después tocó el bajo en Pescado Rabioso. Sí. Y después ya... Es un gran baterista, es un gran bajista. Yo he tocado con él y él se sube a cualquier instrumento y lo toca. Sí, David es... Y entonces, después de Polifemo... Perdón, ¿vos grabaste con Polifemo? Sí, yo era como el cuarto integrante de Polifemo en un sentido de que yo le hacía todas las segundas voces a David en Oye Dios, en varios discos, figuro en los discos. Y entonces yo era bastante más joven, por supuesto, y mi rango de voz era bastante más alto que el de David. Y eso no es fácil. Es poco decir. Así que en Oye Dios, como te digo, en varios lugares le hago las segundas voces siempre a David. Y después de ahí formamos una banda con David que se llamó Celeste, con S. Y no tuvimos tiempo de grabar, porque ahí justo aparece La Máquina de Hacer Pájaros. Yo entré en La Máquina de Hacer Pájaros, después Celeste se desbandó un poco y después apareció Serú Girán. Pará, porque sí, estamos yendo vas muy rápido. Vas muy rápido. Déjame irme para atrás. Pero Celeste es una banda, sí. Es la banda que David toca antes de ir a Serú Girán. Sí. Y yo iba a estar en Serú Girán y bueno, por algunas otras cosas. Bueno, hay tantas historias. Pero toquemos una canción de David. A ver, dale, Mira, esta es una canción que a mí me encanta. A mí me encanta y a ver si consigo el sonido. Este es un tema de David que lo hicimos para el Festival del Amor con Charlie y David. Es un tema que le encanta a Charlie también.
tengo que seguir. Ya estoy cansado, pero ya lo haré. Tengo mi fuerza, pasar aquí. Cuando pase de aquí, oirán mi voz, decir en mi casa, del mundo de hoy. Tengo mi fuerza para seguir. Pronto verás resurrecciones en el mundo. Tengo que seguir. Tengo que seguir. Tengo que seguir. Tengo que seguir. Recién dijiste que tocaron este tema, que es Dos Edificios Dorados, en el Festival del Amor en el año 77. Sí, 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 ¿no? es un festival histórico, creo que fue el primer festival de su especie, así una juntada de músicos de la primera plana en aquel momento del rock, convocados por Charlie. Sí. ¿Cómo fue? Porque vos ahí ya subiste a tocar, ya Sí, sí, formaste sí, sí. parte del staff, digamos. Sí, yo venía de tocar con Charlie en la máquina de hacer pájaros. La máquina duró 1 año y poco, Sí. no duró mucho, tuvo 2 discos y justo cuando sale el segundo disco yo terminé La Colimba, porque Charlie me había ofrecido estar en la máquina de hacer pájaros cuando comenzó. Y le dije, Charlie, no puedo, tengo que hacer La Colimba. Ahora, mucha gente no se imagina cómo era esa situación, ¿no? Porque si no sacabas un número bajo, no zafabas. Me encuentro a veces con chicos jóvenes que piensan que, no sé, que soy un gorila porque hice La Colimba. Había que hacerla. Claro. No había otra. Podías escaparte del país por ahí, no sé. Y bueno, yo una vez más vivía con mi familia, tuve que hacer La Colimba, sí o sí. Entonces le digo, Charlie, tengo que hacer La Colimba. Entonces no pude entrar en la máquina cuando se formó originalmente. Es más, al día siguiente Nito Mestre me ofrece estar en su banda en Los Desconocidos de Siempre. Le dije, sorry Nito, no puedo. Y entonces hice La Colimba, como tenía que hacer, y traté de que sea lo más rápido posible. Entré en el Regimiento 1 de Infantería Patricios, y era una colimba horrible. Un día de guardia, un día franco. Encima en el horrible. 76. Horrible, horrible. La noche del 24 de marzo del 76, yo estoy parado de guardia en la puerta de Santa Fe y Juan B. Justo, y llega el general Juárez Mason. Sí. Suárez Mason. Suárez Mason. Y yo no lo dejo entrar. Esa noche la acababan de bajar a Isabel. Y bueno, yo fui preso esa noche por no haberlo dejado entrar, pero... ¿Pero porque sabía quién era o...? No, yo no sabía Claro. quién era. Yo no tenía ninguna orden que me diga lo contrario. Es decir, yo estaba en esa puerta y no dejé entrar. Así que, bueno, fue una colimba interesante. Ahora, después de ahí, por suerte, me pude integrar a la banda de Patricios,
Entonces, pasado marzo, me llamaron para la banda del ejército, la banda de Patricios. Claro, sí, sí. Y entonces, como músico, yo dije, bueno, por lo menos Zafás. zafo. Y bueno, en esa época la banda de Patricios iba a la cancha de River, iba a la cancha de Boca. Estamos hablando de los 76, que todavía... así que sí. La colimba fue un tema. Pero una vez que terminé la colimba, le aviso a Charlie, che, Charlie, terminé la colimba. Me dice, Golo, buenísimo. Estoy justo por sacarlo a Basterrica, no se está portando bien. Entrás vos, tocas la viola y me ayudás con el canto. Así que ahí entré. Es más, me dice, la semana que viene vamos a Córdoba con la máquina de hacer pájaros. Venite a la gira a Córdoba y aprendete y chusmea los temas. Entonces vine en el colectivo con ellos y le dije, mira, mis padres tienen casa en Córdoba, así que me quedo en lo de mis viejos, así que está todo bien. Así que ahí pispié los temas, volvimos a Buenos Aires y es donde Charlie reemplaza a Basterrica y mucha gente dice, bueno, pero la máquina no tocó más. Sí, la máquina tenía todos los fines de semana shows en la provincia de Buenos Aires, donde íbamos con el remis, los shows los buqueaba Oscar López, era el manager de la máquina de hacer pájaros, y salíamos a la provincia de Buenos Aires por fin de semana a hacer 2, 3 shows por fin de semana, pero fijo. Y eso duró unos meses, porque ya estaban comprometidos esos shows. Me acuerdo de llegar a los lugares, los pibes me traían el póster y yo firmaba debajo de la cara de Basterrica. de Gustavo. Pero bueno, nadie sabía muy bien quién era quién en esa No época. existía internet ni fotos, claro. No. Así que bueno, ahí me di el gusto de tocar con la máquina. Y un show, una noche, teníamos 2 shows. En el primer show tocamos la máquina como siempre. Nos subimos al remis y ahí Charlie dice, muchachos, me quiero ir a Brasil, estoy enamorado de Soca. Me quiero ir quiero hacer un cambio de aire. Ustedes quédense con la banda si quieren, sigan tocando, pero yo me voy. Le dijimos, bueno, ya vamos a ver qué hacemos. En el próximo show cambiamos todo. Charlie se sentó en los teclados de Cutaya, Cutaya se sentó en los teclados de Charlie. Con José nos íbamos cambiando acústicas, eléctricas. Hicimos un show totalmente loco, o digamos fuera de lo común para nosotros, medio zafado. Y hasta el día de hoy Charlie me hace acordar, ¿te acordás de ese show que hicimos esa noche? Porque fue realmente loquísimo y hace poco me encontré con alguien que estuvo en ese show y me dijo, loco, fue lo más. Así que bueno, y eso fue la máquina de hacer pájaros. De ahí Charlie dice, bueno, vamos a hacer el Festival del Amor. Claro, porque fue como la despedida de la máquina del festival. Sí. Es una fecha en Luna Park. Entonces ahí Charlie me dice, mira Golo, vamos a tocar ahí, yo te voy a invitar a tocar en la banda que abre. Lo voy a invitar a Gustavo Basterrica a tocar en la máquina, ya que él fue, digamos, el guitarrista oficial, pero vos vas a tocar en la banda que va a ser el futuro Serú Girán. Esa banda que abre el show, que era José Luis Fernández en bajo, Gonzalo Farrugia en batería. Gonzalo. Sí, casi la base de lo que originalmente iba a ser Crucis. Ok. Gonzalo Farrugia en batería, David Lebón, Charlie y yo. Eso iba a ser Serú Girán. Charlie quería que José Luis se quede. José Luis iba a ser el bajista. Pero José Luis y yo dijimos, no, nos vamos a Los Ángeles. Éramos jóvenes, queríamos conocer, queríamos irnos para Los Ángeles, conocer un poquito la capital de la industria, digamos, discográfica. Yo sabía que George Harrison vivía en Los Ángeles, así que mi sueño era por ahí cruzármelo. José Luis quería ir, ya Gustavo Santaolalla estaba planeando irse. Entonces era una época también de éxodo. Argentina estaba feo, estaba difícil ser rockero, ¿viste? Y queríamos irnos. Así que con José Luis nos fuimos a Los Ángeles y David, Charlie se fueron a Brasil y empezaron a ver qué hacer. Serú Girán tardó mucho en conformarse, en que les lleguen los equipos. Me acuerdo que David me contó, Golo, yo me hice alcohólico en Brasil esperando los equipos que lleguen y tomábamos vodka todo el día.
Así que, bueno, yo me fui a Los Ángeles a tocar y ahí trabajé con Gustavo Santaolalla y hice mis pasos por Los Ángeles. Vos ahí partís a Los Ángeles, recién nombramos a Crucis al pasar, Sí. te vas con ellos, digamos, en esa camada. Sí, ¿Y yo qué me fui hicieron? con Aníbal Kerpel, Pino Marrone. Yo llego y voy a vivir con ellos. Ellos me dicen, Golo, vení, tenemos un departamento, venite con nosotros. ¿Y qué hicieron al principio? Y al principio hicimos muchos planes, pero tenés que darte cuenta que Los Ángeles hay 500.000 guitarristas que tocan bien, que cantan bien, que son facheros, que tienen las lanas, y de repente uno llega a Los Ángeles y te bajan de un ondazo. Imagínate un tipo como Pino Marrone, que es uno de los mejores guitarristas de Argentina. No conseguía laburo. Es un mundo de gente. Luis Spinetta vino a grabar en una vuelta con Guillermo Vilas, ¿te acuerdas? Un día estábamos en la pileta y llegó Luis y estaba muy bajoneado. Y le digo, Luis, ¿qué te pasa? No, loco, me quieren sacar la guitarra. Quieren poner a otro guitarrista. Y está grabando en A&M Records, que es un lugar muy profesional. Y en Los Ángeles es así. Si ellos te dicen, loco, te vamos a poner a Aldi Meola, te vamos a poner un violero del carajo. Pero Luis no lo podía soportar eso, que le saquen la guitarra. No, estaba bajoneadísimo. Y bueno, estábamos todos ahí en Los Ángeles buscando qué hacer, pero estaba difícil. ¿Y cómo fuiste arreglándotelas? Yo trabajaba en un lugar donde yo era mozo, pero todos los mozos éramos músicos. Entonces, este era un lugar muy, muy high de Los Ángeles, que quedaba en Santa Mónica. Santa Mónica es un lugar muy fino. Y este lugar en Santa Mónica, todos los mozos eran músicos. Entonces, el trabajo nuestro era llegar a la mesa y decir, hola, yo soy Alex, yo lo voy a atender esta noche, ¿qué quieren comer? Tac, 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 listo. Yo colgaba el pedido en la cocina, salía, me ponía la guitarra y salía a tocarle a mis clientes. Pero mis clientes eran Jane Fonda, una actriz muy conocida de Los Ángeles. Una noche lo atendía Michael Landon, uno que trabajaba en Bonanza. Sí. Michael Landon. Y justamente le digo, buenas noches, señor Landon, ¿qué le gustaría escuchar? Y él me dice, ¿sabes tocar Here Comes the Sun? Le digo, sí, cómo no. Toqué Here Comes the Sun y él se levantó y me dio una propina de $200. En ese lugar, las propinas eran altísimas y caían siempre gente de muy, muy alto nivel. Una noche, yo no estaba, no puedo decir que estaba, cayó John Lennon a cenar. Otra noche cayó, que lo atendió un amigo mío, que no lo podía creer. Después otra noche cayó Bob Dylan. Entonces era un lugar, Los Ángeles. Y bueno, fue un lugar de entrenamiento, de aprender a cantar fuerte, de realmente pasar unas noches muy lindas, pero con mucho trabajo de cantar fuerte, porque no había micrófono. Claro, perdón, para ambientarme, porque me estoy haciendo las imágenes, ¿era a la mesa ibas a cantar? A la mesa. Y a la vez podía haber cantando Claro. otro en otro lado. O no, nos respetábamos. Si hay uno cantando, el otro esperaba que yo termine y él arrancaba con sus mesas. O tratabas de enfocar a 2 o 3 mesas que en general eran las mesas que vos estabas atendiendo, Claro. porque vos estabas trabajando y entonces era sin micrófono, tenías que tocar fuerte y cantar fuerte y realmente a mí me dio muchísimo training. Trabajé 5 años ahí, 5 años. Bueno, a ver, ¿querés una que te hayan pedido alguna vez? No sé. Vamos a hacer una de... tengo que... Bueno, mientras tanto yo le cuento a la gente que estamos con Alex, el Golo Cabotti, aquí en Auditorio Vivo, hasta las 8 de la noche, en el Auditorio de Radio Nacional Córdoba, que nos escuchan en la FM 100.1, en la M750, que nos ven en el Facebook de Radio Nacional Córdoba. Un verdadero placer el que estamos viviendo en esta tarde de lunes.
Yeah, 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 yeah. Yo no voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. Porque era niño, ya muy listo. Tocaba el piano como un animal. Yo sé que algunos piensan que soy mixto, pero yo tengo personalidad. Yo soy de la Cruz del Sur. Soy el que prende y el que apaga la luz. Yo soy de la Cruz del Sur. Aquí en everywhere. Yo no voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. Golo Cabotti aquí en la tarde del Auditorio Vivo. Nos quedan 15 minutos, tendríamos que charlar como 5 días, pero... Bueno, nada, ya no vamos a contar alguna otra vez. Bueno, por eso, pero ¿cómo fue la vuelta? ¿Cuándo volviste? Volví en el 92, por ahí. Y después iba y volvía. Como te digo, trabajé algunas vueltas con Gustavo Santaolalla allá en Los Ángeles. En Clicks Modernos trabajé con Charlie, estoy en el disco ahí también. Sí. Es más, canté en una canción con Charlie para Clicks Modernos que no entró en el disco. Así que, bueno, fue una de esas cosas, pero como Charlie no maneja en Los Ángeles, yo lo llevaba a todos lados y hacíamos todos juntos. Y bueno, volví a Argentina y ahí agarré y empecé a tocar solo, empecé a hacer algunas distintas bandas, toqué con David un par de veces en Buenos Aires, toqué con Charlie varias veces en Buenos Aires. Antes de Los Chilenos, él tenía la banda anterior con Murray, con Mariela. Por ejemplo, la noche que va lo de la nata, yo soy el guitarrista esa noche. Ajá. Entonces, No me míralo. acuerdo, claro, no me Bueno, acuerdo. está en internet. Y entonces, yo en esa época iba mucho a Buenos Aires y Charlie me invitaba siempre a tocar a los shows a la noche. María Gabriela no le gustaba ir a estos showcitos improvisados donde Charlie estaba un poco sacado y había que andarlo controlando. Y entonces María Gabriela no se prendía, pero Charlie me invitaba y me decía, Golo, esta noche tocamos. Y le digo, ¿dónde? Y era un programa de un tipo que se llama La Nata. Entonces yo le digo, Charlie, es un programa político ese y te van a hacer hablar de política y la verdad que es medio pelotudo. Le dije eso, perdón por el francés. Y entonces Charlie me dice, no te preocupes, yo lo distraigo y tocamos. Venite. Entonces me fui a la casa y ensayamos. En esos días que estás pasando, yo sé muy bien que me estás buscando para saber lo que hicimos el día que apagaron la luz. No me acuerdo la letra. Entonces ensayamos ese tema. Entonces le digo, Charlie, ok, yo hago esta voz. Me dice, no. Yo hago la de arriba, vos la de abajo. Y le digo, Charlie. Un Charlie complicado para eso, ¿no? Y le digo, Charlie, siempre es al revés. Vos haces la de abajo. No, vos haces la primera ahora. Le dije, ok, listo.
llegó el remis, nos fuimos al canal y entonces estamos armando así, afinando. Y viene Jorge Lanata y le dice, Charlie, mira, vamos a hacer esto, lo otro. Charlie no sabía ni quién era, no lo había visto nunca en su vida. Y este tipo le hablaba a Charlie, Charlie ni lo miraba. Entonces yo le digo, Jorge, aguantá un cachito, estamos preparando todo, en un ratito Charlie te va a dar bola porque estamos preparando. Listo. Entonces al rato, bueno, vuelve Jorge y le explica cómo quería hacer el programa y Charlie no le daba ni bola. Ahí empieza toda la discusión de, Charlie, vos te imitás a vos mismo, vos sos un... y entonces no se pelearon, porque no se pelearon. Charlie le dijo que era un pelotudo y el otro le dijo que está todo bien. Y entonces fuimos a una propaganda ahí. Nosotros teníamos que quedarnos en el canal, nos fuimos. Agarramos y nos fuimos a la esquina y medio lo dejamos en banda a la Nata, que siguió su programa, no sé cómo siguió. Y entonces en la esquina de ahí de Fitzroy, estábamos por ahí, esos lugares de Palermo, Hollywood, Charlie dice, tomemos un whisky. Entonces nos sirven un whisky y yo lo miro, Charlie, me quedé con ganas de tocar, boludo. Entonces me dice, dale, nos vamos al Roxy. Y de ahí nos fuimos al Roxy, que era en Palermo, debajo de los arcos del tren, estaba el Roxy de esa época, porque han habido varios Roxy. Sí. Había un Roxy en Constitución, así que se mudó. Este Roxy era ahí en Palermo. Y lo lindo de ese Roxy era que uno podía llegar y tocar, porque había bajo, batería y todo. Y entonces ahí estuvimos hasta las 6 de la mañana tocando. Y generalmente cuando hacíamos esas juntadas con Charlie, tocábamos Beatles, Rolling Stones, Beatles, y hacíamos todo ese tipo de canciones que bueno, nos gustaban, y bueno, hasta las 6 de la mañana. Así que esa noche fue una noche legendaria. Hay cientos de historias de Charlie tocando así, cayendo a cualquier lado y enchufando. Ese era el mejor lugar. Otra noche caímos ahí con Gustavo Cerati. Qué noche. También hasta las 6 de la mañana tocando con Gustavo, pobrecito. No. Mortal. Yo no lo podía creer. Yo miraba, tenía a Gustavo de un lado, Charlie del otro. Digo, no. Bueno, tocando, ¿qué te parece Cerati como guitarrista? Muy bueno. Hablábamos del... Muy bueno. Gustavo también tenía muy buen gusto. Él le gustaba trabajar las cosas, ¿viste? No era un tipo que le gustara improvisar mucho. Él le gustaba entender el concepto y trabajar todo lo que hiciera la guitarra, digamos. Así que, pobrecito, un tipazo, muy humilde, siempre de buena onda. Me han dicho que era bravo entre su gente, pero así, yo siempre lo conocí, a mí me lo presenta Charlie y siempre me pareció un pan de Dios, Gustavito. Bueno, te voy a pedir la última anécdota de la noche, el último dato, y después nos vamos a ir ya despidiendo y tocando. Me decías, arrancaste contando que vos les presentaste a los chilenos, a Charlie, que es la banda actual de Charlie de los últimos 10, 15 años. Sí. Yo en una época iba mucho a Santiago de Chile. Y varias veces fui con Charlie, pero no fui con él, es decir, me encontré con él allá. Y uno de los vuelos fuimos juntos, pero íbamos por razones distintas. Y bueno, él hacía su show con su banda y después de la noche nos juntábamos en lo del Negro Piñera. El Negro Piñera se llama Miguel Piñera. Una época estuvo en el Bailando incluso. Y yo me había hecho muy amigo de la novia de él, que era cordobesa. Y en varios de los vuelos de Córdoba a Santiago me hice amigo de ella. Entonces llegábamos a Santiago y nos recibía el Negro, que el Negro era un personaje intocable. Su hermano era en esa época dueño de LAN Chile, multimillonario, y el Negro era la oveja negra de la familia. Era el rockero, el drogadicto, pero nadie en Chile lo podía tocar. El hermano es Sebastián. Sebastián es el hermano, que en esa época no era presidente, pero era un tipo con mucha influencia por todos lados, imagínate, dueño de LAN Chile. Entonces, Charlie me lo presenta al Negro, y yo iba muy seguido, y nos juntábamos ahí a tocar y a zapar con Charlie a la noche, con María Gabriela, me acuerdo, pobrecita.
y nos quedábamos hasta cualquier hora ahí tocando en el boliche del negro, que se llamaba Entre Negros. Y una vuelta voy a Santiago de Chile solo, y yo hago lo que tenía que hacer durante el día, y a la noche me iba al boliche del negro a tocar. Y yo no llevaba guitarra ni nada, pero yo siempre llegaba, y el guitarrista del negro, que se llama Kyuge Hayashida, Kyuge siempre me prestaba su Les Paul. Y yo decía, qué buen tipo, loco, me presta su Les Paul, y yo toco con el bajista. Una noche él tenía otra guitarra, así tocamos juntos, así que variaba, ¿viste? Pero siempre me daban entre. Y yo decía, qué buenos pibes esto. Y esa vuelta, vuelvo acá a Córdoba, y esto es en el 2001, 2002. Lo llamo a Charlie y le digo, che, Charlie, estuve anoche con los chilenos. ¿Cómo tocan esos pibes? ¿Qué reloj que es el batero? ¿Cómo toca el bajista? Me dice, sí, Golo, esos pibes saben mis temas mejor que yo. Y le digo, sí, son unos animales. Me dice, che, Golo, ¿tenés cómo ubicarlos? Le digo, sí, tengo el teléfono del batero. ¿No me haces un favor? Mirá lo que me dice. Les decís si no quieren tocar conmigo la semana que viene en el Luna Park. Entonces yo le digo, sí, ya mismo lo llamo. Entonces ahí lo llamé a Toño, al batero. Le digo, che, tomá el teléfono de Charlie, llamalo ya, porque él quiere que ustedes ya se vayan a Buenos Aires a ensayar para tocar en el Luna Park la semana que viene. Y él no me creía, pero... Y bueno, hace casi 18, 19 años que están con Charlie. Que están con Charlie. Y Charlie los quiere muchísimo, y ellos lo quieren muchísimo a Charlie, lo respetan muchísimo. Kyuge, el guitarrista, somos muy, muy, muy amigos con Kyuge. Ahora en Cosquín Rock le presté una Les Paul a Kyuge, estaba feliz. Le dije, che, vos me prestaste la tuya tanto tiempo, yo te presto mi Les Paul para que la uses en Cosquín Rock, así que le presté para Cosquín Rock mi viola y bueno, ahora están esperando que vaya a Santiago, voy a ir a Santiago a tocar y tengo mis canciones, tenemos tanto más que hablar, así que ya nos vamos a tener que juntar a otra vuelta. Vamos a tener que hacer otra vuelta, Golo. Bueno, déjame decirle a la gente que esto está hecho gracias a la Dirección General de Marilena Troncoso, a la producción de Irupé Brito, Gustavo Seriani, Walter de la Torre, Leticia, Muchas gracias Lucas por la Fernández, invitación. Todo el equipo de este auditorio vivo que se completa con Franca Chafitera, que el miércoles va a estar presentando Calle Vapor aquí, y Gonzalo Puig también trabajando en la qué técnica, y uno de los presentadores de los días viernes. Golo, la verdad ha sido un placer. El Como placer he es dicho, mío. lo vamos a tener que repetir porque Sí, me tengo que quedan tocar un algunos montón. temas míos, loco. Y tenemos que tocar exactamente. Vamos tocándonos lo que vos quieras. Ajá. Hacia el final de este auditorio vivo te traemos el libro de visita después y todo el cierre para esta visita de lunes. Golo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y bueno, este es un tema mío que ya va a estar en Spotify pronto. Ya no existe el amor. Ya no existe la verdad. Ya no existe el rencor. Solo existe y la triste vanidad. Sea de noche, sea de día, yo solo veo hipocresía. Hipocresía. Ya no existe una canción que nos hable de verdad. Solo existe una opción a esta triste realidad. Sea de noche, sea de día, yo solo veo hipocresía, 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 hipocresía.
Alex Golo Cabotti en el auditorio vivo de este lunes. Se quedan ustedes en la programación habitual de Radio Nacional Córdoba. Ya llega el panorama nacional de noticias y luego hasta la medianoche con la programación habitual. Si no hay Capitán, no hay Marino. Fabiana Bringaco detrás de las palabras y el Chacho Marcetti con el Teatro Mágico. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos encontramos en la próxima. Chau.